Muy buenos días, estudiantes, tengan todos ustedes. Ahora, continuando con el trabajo del curso de geometría, vamos a trabajar lo que corresponde al prisma recto. Y en primer lugar, ¿qué tenemos que saber con respecto al prisma? Bueno, un prisma es el poliedro que tiene dos bases. Todo prisma siempre que va a tener, va a tener dos bases poligonales. Entonces, el prisma recto tiene dos bases poligonales. Cuando digo poligonales significa que podrían ser triángulos, podrían ser cuadriláteros, pueden ser pentágonos, etcétera. Cualquier polígono. Eso con respecto al prisma. Y además, con respecto al prisma recto, también va a tener otra característica. Las caras laterales son de forma o tienen forma cuadrangular. Las caras laterales tienen forma cuadrangular. Ahí está. Esas son dos características que hay en todo prisma. Tiene dos bases poligonales, y las caras laterales tienen forma cuadrangular. Cuando digo forma cuadrangular, que pueden ser cuadrados, pueden ser rectángulos. A eso me refiero, en general. Bien. Para la clase del día de hoy vamos nosotros a aprender lo siguiente. Vamos a aprender a calcular el volumen de un prisma, las áreas de un prisma, porque todo prisma tiene áreas laterales, que vienen a ser el área de las caras laterales, va a tener un área total, el área total es el área de las caras laterales más el área de las dos bases, y finalmente vamos a calcular también, como dije, el volumen, ¿no? El volumen que sería el espacio que estaría encerrado entre todas las caras que forman el prisma. En este primer caso, vamos nosotros a calcular el volumen del siguiente prisma recto triangular. Entonces, profesor, una preguntita, ustedes dirán, ¿y por qué se le llama prisma recto triangular? Se le llama prisma recto triangular dependiendo de cuántos lados tenga la base. Agarren un color, por favor. Pintamos la base acá en la parte inferior. Un color cálido, no agarren un color oscuro. Ah, profesor, esa base, como tú estás apreciando ahí, ¿cuántos lados tiene? Esta base tiene 3 lados. Y si la base tiene 3 lados, entonces este prisma recibe el nombre de prisma recto triangular, porque la base tiene 3 lados. ¿Te das cuenta? Este es un prisma recto triangular. Listo, ahí estamos viendo las características del nombre, ¿no? Por eso se le llama prisma recto triangular. Pero para que sea prisma, debe tener, como hemos dicho, dos bases. Ahí está, una base en la parte inferior y una base en la parte superior. Y eso es muy importante que tú aprendas a distinguir las bases que tiene un prisma, porque dependiendo de ello, de la forma que tiene la base, yo voy a calcular el volumen del prisma. ¿Por qué, profesor? Presta atención. Ahora sí, préstame atención. ¿Cómo se determina el volumen de un prisma? Es súper sencillo el determinar el volumen del prisma. De un prisma, de cualquier prisma, se sigue simplemente la siguiente fórmula. Que el volumen de un prisma es igual al área de la base, multiplicado por la altura. Ojo, por la altura del prisma. Multiplicado por la altura del prisma. Así se calcula el volumen. Área de la base por la altura del prisma. Muy bien, profesor. Ahí ya tenemos esta información. Bien. Pero, profesor, entonces, para calcular ese volumen, que es el área de la base por la altura del prisma,
tendría que conocer cómo se calcula el área de la base. Así es, estudiantes. Y eso es lo que vamos a trabajar a continuación. Préstame atención. Yo quiero que observes la base que hemos pintado de color naranja. ¿Qué forma tiene la base? Dígame, ¿qué forma tiene la base? Triangular. Triangular, muy bien. Ahora te pregunto, ¿qué clase de triángulo es? No es cualquier triángulo. Triángulo isósceles. No, no es isósceles. Mira bien, no adivines, miren bien, porque de lo que tú definas vas a calcular el área. Mira bien, ¿qué Triángulo recto. triángulo recto no se le denomina? ¿Quién me dice el nombre exacto? Prisma triangular. No, no estamos hablando. A ver, te repito la pregunta. Triángulo. ¿Qué forma tiene la base? Triángulo rectángulo. Ahí está, ese es el nombre. ¿Por qué el es un cuadradito. triángulo rectángulo, profesor? Porque tiene un ángulo de 90 grados. Así es, tiene un ángulo recto de 90 grados. Eso es lo que tienes que darte cuenta. Entonces la base viene a ser un triángulo rectángulo. Pues coloquemos ahí el nombre. La base tiene forma de un triángulo rectángulo. No es cualquier triángulo. Eso es lo que tú tienes que aprender a darte cuenta. Estamos hablando de un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo es? Es un triángulo rectángulo. Listo. Ya tenemos la forma de la base. Mira, lo que voy a hacer a continuación es sacar esa base. Lo voy a sacar de la gráfica para que tú lo aprecies mejor. Y le voy a dar una forma sencilla de ver para que tú lo distingas. Saco el triángulo, mira. Ahí estoy sacando el triángulo. Perfecto, profesor. Estoy sacando el triángulo. No es cualquier triángulo, como tú me has dicho. Es un triángulo rectángulo. Ajá, tiene que tener un ángulo recto. ¿Bien? Entonces, ahí está. Ahí está el triángulo rectángulo. Niños, niñas. Donde ese triángulo rectángulo, ¿qué dimensiones tiene? Uno de los lados adyacentes al ángulo recto mide 12 centímetros. Ajá. Porque tiene mayor dimensión ahí, ¿no? Y otro adyacente al ángulo recto mide 5 centímetros. Ahí están las medidas. Ahí están las medidas para el triángulo rectángulo. Ojo, estamos hablando del triángulo rectángulo. Bien, ahora sí, quiero que observes lo siguiente. Ya separamos el triángulo rectángulo, profesor. Sí, ya lo tenemos. Ya está listo, profesor. Ahora, ¿qué debes hacer con este triángulo rectángulo, que es la base del prisma? Si yo quiero calcular el volumen del prisma, observa, es igual al área de la base multiplicada por la altura del prisma. Entonces tendrías que conocer el área de ese triángulo rectángulo, porque el triángulo rectángulo es la base. Entonces tendrías que conocer el área del triángulo rectángulo. Pregunta para ustedes. ¿Cómo se define el área de un triángulo? ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Pregunta de examen. Multiplicando el área. La base por altura sobre 2. Perfecto, así nada más. Es la base del triángulo, ojo, hablo del triángulo, ¿eh? La base del triángulo por la altura del triángulo dividido entre 2. Así se calcula el área de un triángulo. Base del triángulo por la altura del triángulo dividido entre 2. Ahora observa la imagen que tienes ahí del triángulo rectángulo. ¿Cuánto mide la base? 12. 12. ¿Cuánto mide la altura del triángulo? 5. Sería 12 por 5 dividido entre 2. Y yo te pregunto, ¿cuánto es 12 por 5? 60. 60.
Y 60 dividido entre 2. 30. Entonces, el área de ese triángulo rectángulo, que es la base del prisma, es 30. ¿Pero 30 qué, profesor? Si estamos 30 calculando centímetros. área, estamos calculando área 30 centímetros centímetro al cuadrado. Ese es el área. ¿Y por qué centímetro al cuadrado, profesor? Porque toda área tiene dos dimensiones. Al tener dos dimensiones, las unidades en el área tienen que estar elevadas al cuadrado. Por eso es que es 30 centímetros cuadrados. No escribas, observa. Y ahora sí, conociendo que el área de la base es 30 centímetros cuadrados, ahora sí, ya puedo calcular el volumen. No escribas porque no te voy a repetir si no has comprendido. Yo estoy hablando bien claro. Observa primero, te digo. ¿Cómo se calcula el volumen, profesor? El volumen se calcula multiplicando el área de la base. ¿Cuánto es el área de la base? 30 centímetros cuadrados. 30 centímetros cuadrados. Perfecto. Multiplicándolo por la altura del prisma. ¿Cuánto es la altura del prisma? 15 centímetros. Ah, eso tiene que tenerlo bien claro. No es la altura del triángulo para el que estaba mirando el triángulo. Es la altura del prisma. Cuando vas a calcular el volumen, tomas en cuenta la altura del prisma. ¿Ah? Esta es la altura del prisma, 15 centímetros. Esa es la altura del prisma. Entonces, por eso es que en el área tú vas a multiplicar la base, el área de la base, que es 30 centímetros cuadrados por la altura del prisma, por 15 centímetros. Y ahora sí, multiplicas. ¿Cuánto es 30 por 15? ¿Cuánto es 30 por 15? 150. 450. Y acá viene la parte importante. ¿Qué unidad? ¿Centímetros? 450 centímetros al cuadrado. No es al cuadrado. 450 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Y ahora te voy a explicar por qué, profesor. Es muy importante que me prestes atención. ¿Por qué, profesor, centímetro cuadrado era área y por qué cuando calculamos el volumen es centímetro cúbico? Las áreas se calculan en figuras planas. Las figuras planas tienen dos dimensiones. Por eso es que las unidades en las áreas es al cuadrado. En cambio, los sólidos geométricos son cuerpos que tienen tres dimensiones: largo, ancho y altura. Tres dimensiones. Se generan en tres ejes. Por eso es que los sólidos geométricos, como el prisma, tienen volumen. En cambio, las figuras planas no tienen volumen. ¿Y por qué sale centímetro cúbico? Acá está la respuesta, si fueras tan amable de mirar. Acá tiene que ver algo que aprendimos en el segundo bimestre: multiplicación de bases iguales. Cuando multiplicas centímetro cuadrado, lo multiplicas por centímetro cuadrado por centímetro, multiplicación de bases iguales, se escribe la base centímetro y se suman los exponentes. Exponente 2 más exponente 1, 2 más 1, 3. Por eso es centímetro cúbico. Multiplicación de bases iguales. Ahí está. Ahí están las tres dimensiones para el volumen de un sólido geométrico, en este caso del prisma recto. Bien, niños y niñas, ahora sí pueden trabajar, por favor. Bien, estudiantes, ya hemos visto nosotros hace un instante cómo calcular el volumen de un prisma recto triangular. Ahora, todo prisma también tiene áreas en las cuales se puede calcular.
En este caso, leamos la situación número 1. Dice número 1, si la figura es un prisma recto, mira, es un prisma recto triangular, mira. Ah, profesor, tiene razón, es un prisma recto triangular. Porque la base, ¿qué viene a ser? La base es un triángulo. Eso es lo que tú tienes que observar. Observa siempre la forma de la base. Cuando uno trabaja este tipo de temas, lo que tienes que observar siempre es la forma de la base para que ya vayas interpretando, vayas deduciendo qué es lo que vas a trabajar. Esta base no es cualquier base, es un triángulo, pero no es cualquier triángulo. Este es un triángulo equilátero. Pregunta para ustedes, ¿qué es un triángulo equilátero? Que tiene todos los lados iguales. Muy bien. Agarren su lápiz. Agarren su lápiz. Al ser la base un triángulo equilátero, los tres lados de la base tienen que ser iguales. Ah, por ser un triángulo equilátero. Eso significa que si un lado mide 6 centímetros, el otro lado también, ¿cuánto va a medir? 6 centímetros. Y el tercer lado, ¿cuánto también va a medir? También va a medir 6 centímetros, profesor. Claro, porque los tres lados, ¿cómo son? Son iguales, por ser un triángulo equilátero. Bien, profesor. Pero, ¿qué me pide calcular acá? Leamos. Acá me piden calcular el área lateral. A ver, profesor, una preguntita. ¿Y cómo se calcula el área lateral en un prisma recto? Hablamos de prisma recto, de cualquier prisma recto. Entonces, acá viene la definición. Para calcular el área lateral, lo único que tienes que hacer es lo siguiente. Multiplicar. ¿Qué debo multiplicar, profesor? Multiplicar el perímetro de la base. El perímetro de la base lo debes multiplicar por la altura del prisma. Un momentito, profesor. O sea que para calcular el área lateral se multiplica el perímetro de la base por la altura del prisma. Así es. Y una preguntita adicional. ¿Y qué es el área lateral? ¿Qué es el área lateral, profesor? Bueno, el área lateral es el área de las caras laterales que tiene el prisma. Que tiene cualquier prisma. Quiero que mires la habitación donde estás ahora. Mira la habitación donde estás ahora. Mírala. ¿Sabes quién sería el área lateral? Mira la habitación donde estás. La pared. El área lateral sería el área de todas las paredes de la habitación en que estás. Ese es el área lateral. El área de todas las paredes. Ese es el área lateral. Porque las bases en la habitación donde estás, ¿quién sería? El piso sería una base. ¿Y quién sería la otra base? El techo de la habitación donde estás. ¿Se han dado cuenta? Así se determina, así se identifican las caras laterales. Las caras laterales en una habitación vienen a ser el área de las paredes. En este caso, de este prisma triangular, serán las caras laterales, el área de todas las caras laterales. Bien, pero para ello, ¿qué debo conocer, profesor? El perímetro de la base. Y después, eso lo tengo que multiplicar por la altura del prisma. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar quién es el perímetro de la base. A ver, ¿qué forma tiene la base? ¿Qué forma tiene la base? Un triángulo equilátero. Es un triángulo equilátero. ¿Y qué es el perímetro? A ver, ¿quién me dice qué es el perímetro? La suma de sus lados. La suma de los lados de la base. Muy bien. Y como cada lado mide 6 centímetros, tendríamos que sumar 6 más 6 más 6. ¿Y cuánto es 6 por 3. O 6 por 18. 3. ¿A qué sería igual? 18. 18. En este caso, 18 centímetros. Porque cada lado mide 6 centímetros. Y luego tengo que identificar la altura.
La altura 8 de quién? La altura centímetros. del prisma. ¿Cuánto es la altura del prisma? 8 centímetros. Muy bien, 8. la altura es 8 centímetros. Ahí está, profesor. ¿Dónde está la altura? Acá está la altura. ¿Te das cuenta? Esa es la altura del prisma. 8 centímetros. Por eso lo que tú tienes que hacer es observar bien todos los datos que te da el problema. Tienes que leer y tienes que observar la figura. En este caso, el campo geométrico, ¿no? Bien, profesor. Ya conozco el perímetro de la base 18 centímetros. Ya conozco la altura 8 centímetros. A mí me han pedido el área lateral. Se acabó el problema, güey. 18 por 8. Así es. No hay mucho que decir. El perímetro de la base es 18 centímetros y lo multiplicamos por 8 centímetros, que es la altura. ¿Y cuánto es 18 por 8? 196. No, no es 196. 114. No es 114. Multipliquen con paciencia. 144. 144. Así. 44. Pero como es área lateral, ¿cuál sería la unidad? 144 centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados, es correcto. Porque ahí multiplica centímetro por centímetro, centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Porque lo que has determinado, ¿qué viene a ser? Viene a ser un área. Así se resuelve estos ejercicios. ¿Se dan cuenta? Por eso es muy importante que sepas qué es lo que estás calculando. Si te piden volumen, calculas el volumen como en la primera parte. Si a ti te piden calcular el área lateral, calculas el área lateral como estamos viendo en esta otra parte. Bien. Listo, niñas, niñas, vayan terminando ahí. A ver, estudiantes, anoten como tarea los ejercicios 2 y 4. Ojo, solamente 2 y 4 de esta página. Ejercicio 2 y 4 de esta página. Esos dos ejercicios son de tarea. Ejercicio 2 y ejercicio 4 de la página 79. Bien, te voy a dar una orientación para el ejercicio número 2. En la número 2 te piden calcular el volumen. Ah, ya sabes que el volumen es el área de la base por la altura del prisma. Pero quiero que observes la base. Esa base es un prisma recto cuadrangular regular. Ah, regular te está diciendo. Subraya esta palabrita regular. ¿Qué significa regular, profesor? Regular significa que los 4 lados de la base, deben ser iguales. Son iguales. Así es. Entonces, este de acá tiene que ser igual al de acá, igual a este de acá, igual al de ahí. Vaya marcando conmigo, ¿ah? Y si ese lado mide 6 centímetros, los 4 lados de la base deben medir también 6 centímetros. Entonces, acá tendríamos este lado mediría 6 centímetros en la base, acá 6 centímetros en la base y acá también 6 centímetros. Eso significa que sea regular. Regular significa cuando todos los lados de la base son iguales. A ver, si la base que estás viendo ahí tiene 4 lados y esos 4 lados son iguales, te hago una pregunta sencilla. ¿Qué forma tiene? Cuadrado. Rectángulo. No, ¿qué forma tiene? Un cuadrado. Es un cuadrado, así es. La base ahí, la base es un cuadrado. La base es un cuadrado. No es un rectángulo. Bueno, un cuadrado es un rectángulo, pero exactamente es un cuadrado porque los 4 lados son iguales. Y lo que tienes que recordar para el volumen del prisma es cómo se define el área del cuadrado. Pregunta para ustedes, ¿a qué es igual el área de un cuadrado?
¿Mm? A la suma de todos sus lados. No, eso es perímetro. Eso no es área. ¿Cómo se define el área del cuadrado? El área del cuadrado es lado por lado. Lado por lado. En otras palabras, Sumando lado al cuadrado. Ahí está. Ese es el área de un cuadrado. Lado al cuadrado. Y esto vas a necesitar al momento de calcular. ¿Qué? Para calcular el volumen. Porque el volumen del prisma es el área de la base, que es un cuadrado que se calcula lado al cuadrado por la altura del prisma. O sea, multiplico los 4 lados, 6 por 6 por 6 por 6. No, lado al cuadrado. ¿Cómo es lado 6 al por 6. cuadrado? Lado por lado, nada más. Ya estoy. Claro, pues lado por lado. No es multiplicar todo el 6 por 6 por 6 por 6, no. Es lado al cuadrado. La medida del lado elevado al cuadrado. Cuando elevas al cuadrado es lado por lado. Nada más. Bien. O sea, Listo. profesor, se multiplica 6 por 6 Ah, por 6 por 6. no, lado al cuadrado. Lado al cuadrado es L por L. Nada más. Solo 6 por 6. Solamente 6 por 6. Eso es todo lo que tienen que hacer ahí para el área de la base. 6 por 6. Bien, Profesor. eso queda como tarea. Marquen la número 2. También la número 3. Cuando regresemos del descanso, sean puntuales, ¿ah? Porque yo empiezo directo. Explico la número 3 y vamos a la página siguiente. Nos vemos dentro de unos minutos.